costarricense, es compositor y cantante de música cristiana, nominado a los premios Grammy Latinos, condecorado en los premios ARPA y premios Billboard de la música latina. Lleva años ministrando la palabra de Dios a través de esta arma tan poderosa, la alabanza y la adoración. Recibamos al pastor Danilo Montero. Buenas noches. ¿Hay gente feliz en la casa de Dios, sí o no? Yo sé que ustedes ya se sentaron, pero les quiero dar permiso de que se pongan de pie un segundo, porque una de las cosas más especiales que tenemos cuando estamos reunidos como pueblo de Dios es compartir, es saber que somos parte de algo mucho más grande que se llama la familia de Dios, y que cuando tú pasas algo, los demás estamos contigo. Cuando tú sufres, otros podemos llorar contigo. Cuando tú sobrepasas o vences una dificultad, hay muchos que aplaudimos que tú venzas en cada área de tu vida, y esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Y tú eres parte de ese misterio maravilloso. Así es que volteate a 5 o 6. Yo sé que tal vez alguien ya les dijo que se saluden, pero yo no los vi. Entonces, dése permiso, 2 minutos, salude, bendiga, abrace, dígale a alguien: qué bueno que estás acá. Un poquito más. Acá. Antes de que se siente, denles aplauso fuerte al Rey. Tome su lugar, por favor. Esta noche tengo la bendición, el regalo, el privilegio de que me acompaña mi preciosa esposa Gloriana y mi hija Victoria, que están aquí al frente. Pónganse de pie, por favor. Yo sé que muchos les conocen, pero otros no. Wow. Recuerdo aquellos días, pastor, en que venía a Paraguay soltero, solitario, entristecido, con la cara larga, con el rabo entre las piernas. No, ¿dónde sacaron eso? Realmente días y años increíbles, vivimos cosas extraordinarias desde que tocamos por primera vez esta tierra preciosa. Y siempre he dicho, y por eso me atrevo a decírselos hoy, no es adulación, es cierto. Yo descubrí hace muchos años que uno de los pueblos más hospedadores y cariñosos de todo el continente son los paraguayos. Sin lugar a dudas son ustedes, son los paraguayos, y yo les bendigo en el nombre del Señor por ese corazón grande que ustedes tienen, ese corazón maravilloso que ustedes tienen. Quiero hablarte en esta noche acerca del tema parábolas vivas. Parábolas vivas. Cada uno de nosotros, en el contexto en el que nacimos y crecimos, cada uno de nosotros que viene de una familia con particularidades, retos, falencias, fortalezas, cada uno de nosotros que está viviendo la belleza del matrimonio y el reto del matrimonio, está siendo formado por Dios, está siendo forjado en una metáfora, en una parábola, si se quiere decir, viva. Es decir, que en tu familia Dios está forjando una señal poderosa para mandarle un mensaje de esperanza al mundo. Que en tu matrimonio, particularmente tú que eres un líder y que eres una persona que ha sido llamado por Dios, en tu matrimonio y en tu familia, Dios está armando un mensaje poderoso de reconciliación, de esperanza para Paraguay y para las naciones.
Tu familia es una señal poderosa para una generación, para una sociedad que, aunque cambia y a veces parece opuesta a la fe, tiene una característica que hace del cristianismo un mensaje relevante para ella, y es que nuestra sociedad sabe leer y se identifica con lo auténtico, la autenticidad, es decir, que abraza aquello que es genuino, no lo que se aparenta, no las caretas, sino la realidad de una vida, de una persona que es honesta, que es abierta, que vive la fe de manera genuina. Y cuando ustedes y yo vivimos la fe en nuestra familia, ese mensaje es poderoso. Cualquier persona puede entender ese mensaje. Y ese es el propósito de Dios para con nosotros. Y tengo un personaje en la Biblia que me parece interesante, me parece que ha cautivado mi atención, aunque es un personaje pequeño. De hecho, es uno de los llamados los profetas menores, y no sé por qué me identifico con gente pequeña, no sé tampoco por qué se ríen, pero me cautiva Oseas. Veo en Oseas, en la Biblia, un llamado que Dios nos hace a nosotros a encarnar con nuestra vida misma un mensaje. Y quiero que se vaya conmigo, si tiene su Biblia, a Oseas capítulo 1, verso 1, y simplemente voy a rescatar unos 4 aspectos importantes acerca de la vida de Oseas. El Señor, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, el Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beri, durante los años en que Usías, Jotán, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Y usted me dirá, ¿cómo se come esto? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Sencillo. Lo que el escritor nos está diciendo a nosotros es que el joven Oseas, un profeta de Dios, fue llamado en una época de grandes transiciones, de grandes coyunturas políticas, espirituales dentro del pueblo de Israel y de Judá. Y lo que estoy tratando de decir, o yo capto acerca de su historia, es que no fueron tiempos fáciles. Fue llamado en una época de tumulto, en una época de movimientos fuertes, tal y como usted y yo hemos sido llamados el día de hoy a abrazar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nuestra sociedad está negando todo aquello que la haya ligado con Dios, con el cristianismo, con la fe, con lo que hoy se llama conservador o tradicional, pero en muchas instancias no es otra cosa que el fundamento mismo sobre el cual descansa la sociedad. No son tiempos fáciles, y nadie va a decir nada, por supuesto, porque todos lo sabemos, pero a mí me da esperanza darme cuenta que los hombres y mujeres que vivieron en la Biblia son parecidos a nosotros en el contexto, en muchos sentidos. Ahora sí, la segunda cosa que yo observo es que Oseas es llamado por Dios a probar en carne propia el drama humano. Es decir, que cuando Dios lo llama, Dios no lo llama simplemente a navegar los cielos, no lo llama a simplemente hundirse en revelaciones místicas y extrañas, como algunos podrían pensar que los profetas experimentan, sino que lo llama a participar y a abrazar el drama de todos los seres humanos. Un drama en el que hay preguntas sin respuestas, en que hay dolores que parten el alma y el corazón, en donde hay situaciones que no entendemos los seres humanos. En el verso 2 dice la Escritura: cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas,
le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta. No muy buen arranque, ¿verdad? Para una persona que le quiere servir a Dios. De hecho, más bien es un arranque que lo deja haciéndose preguntas muy grandes. Preguntas que podrían hacerle cuestionar: ¿qué rayos le pasa a Dios? ¿Qué Dios quiere conmigo? ¿Será que el plan de Dios tiene algún sentido para mi vida? Porque yo que quería y que le decía a Dios: úsame, ahora me estoy preguntando si realmente quiero meterme en este asunto. No es fácil decirle a Dios que sí, o más bien abrazar ese sí y después ser consecuente con él. Porque te vas a encontrar con paradojas, te vas a encontrar con conflictos como este. Ese es mi punto en esta noche. Ponte en las sandalias de Oseas. Tú eres una persona que ha soñado toda tu juventud con servir a Dios, que se ha preparado, quizás fue a la escuela de los profetas, y entonces te has metido en la presencia de Dios, has buscado descubrir cómo se escucha la voz de Dios, cómo es que uno discierne la voz de Dios. Quieres ser útil para Dios, y cuando Dios te dice finalmente: te estoy llamando y te voy a ungir como profeta, lo primero que Él te dice es una cosa contraria a todos tus conceptos acerca de lo que es ser un siervo de Dios. Cásate con una prostituta y ten hijos de prostitución. Terrible. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron que buscar la voluntad de Dios para casarse siendo cristianos. La gente que no busca la voluntad de Dios, pues simplemente ahí por, qué sé yo, por elementos muy particulares de meramente atracción, y qué sé yo, que las cosas se dieron y que los dados cayeron en los números correctos. Yo no sé, que le caíste bien al papá de ella, yo no sé qué, pero bueno, te casaste. Pero en el caso de los chicos que crecimos en la iglesia, bueno, algunos no crecimos mucho, pero los que intentamos hacernos camino en la iglesia, sí, yo sé que tal vez necesito que oren por mí al final, pero bueno, ese es otro tema. Los que crecimos en una iglesia, que nos rompimos la cabeza, que oramos y dijimos: Señor, ¿cómo? ¿Dónde está tu voluntad? O sea, no, usted sabe, pues soltero, uno adorando a Dios, pero bueno, pelando el ojo también, diciendo: Señor, ¿por dónde andará? ¿No? Yo recuerdo estar de director de un congreso de adoración, y uno de mis invitados se despedía de mí junto con su esposa y me decían: te vemos muy cansado, Danilo, debes de tomarte unos días de vacaciones. Y yo, pues sí, yo no, en el fondo yo estaba diciendo: yo no tengo tiempo para eso. Estaba en esos años de juventud en que yo decía: yo tengo que entrarle con todo, porque si no, olvídate, no llego. Y entonces le digo: sí, gracias. Y de pronto se me ocurre, él me dice: de veras, piénsalo, ora. Ok, le contesté: voy a orar, le voy a preguntar al Señor. Muy espiritual. Y entonces él me dice, o más bien yo le digo: oye, y bueno, ¿dónde es que ustedes viven, por cierto? Y me dice: en Hawái. Y le dije: wow, el Señor dice que sí. Yo nunca escuché la voz de Dios más rápido en toda mi vida. El Señor dice que sí, que vaya a Hawái. Entonces, cuando yo me preparo para ir, yo digo: bueno, o sea, está chévere ir a Hawái, ¿no? Y tal, pero es un viaje tan largo. A mí no me gustan los vuelos largos. Si voy para allá, tiene que ser que Dios tiene algo. Y ya usted sabe para dónde voy yo, ¿no? Porque yo dije: voy a estar una semana en la Universidad de las Naciones, que es el ministerio de juventud con una misión que reúne jóvenes de todo el mundo ahí, ¿no? Yo dije: pues será que la voluntad de Dios será por ahí, que me va a llevar hasta el otro lado del mundo para yo encontrar a mi amada. Bueno, di más o menos en la clave. La única cosa que pegué de todo eso es que mi esposa no estaba en Costa Rica, pero tampoco estaba en Hawái. Mi amigo me invitó en esas fechas, pero cometió el error de haberse comprometido en su agenda para ir a predicar a otro lugar, y entonces no me podían atender.
su esposa iba a estar sola y por supuesto ella no me iba a atender a mí. Entonces ellos no quisieron echar para atrás el plan, y cuando llego me dan la sorpresa, y su esposa, que me recoge, me dice: mira, pasó esto, qué sé yo, pero te vas a quedar en la Universidad de las Naciones. Yo te recojo todos los días a las 9 de la mañana. Y así lo hizo el día siguiente. Me recogió a las 9 de la mañana con un bonche, un buen poco así de sándwiches, como usted le diga, emparedados, de atún, creo que eran, propio para la playa, ¿no? Y una cosa así de iced tea. Y me traía a la playa, me sentaba allí y me decía: chao, nos vemos a las 5 de la tarde que te recojo para llevarte a la universidad. Y así pasé 5 días. Yo estaba harto de ver el Pacífico. Yo oré, leí la Biblia, me dormí, volví a orar, oré en lenguas, en ruso, en japonés. Ya no me quedaba nada más que hacer. Y llegaba a la universidad, ¿y qué creen ustedes? Que en la universidad, que la gente estaba de vacaciones, ya. La universidad estaba completamente vacía, lo único que había era un guarda. Así es que yo llegaba al cuarto tan enojado por ahí el segundo o tercer día. Yo decía: Señor, tú tienes que haberme mandado a este lugar para algo, pero aquí no veo tu propósito. Es una de las muchas historias que uno podría contar cuando busca la voluntad de Dios. Pero yo me pongo en los zapatos de Él y digo: si yo me hubiese preparado y hubiera buscado la presencia de Dios, etcétera, para que al final Dios me dijera: cásate con la tipa más mala del barrio, con la vieja más sinvergüenza. Qué cosa tan rara. ¿Cómo tú agarras esta onda? ¿Qué haces con una cosa así? Hay mucha discusión entre los teólogos acerca de esto que está pasando aquí, pero la Biblia es clara en decir: fue Dios el que le dijo que lo hiciera. Pero la Biblia también dice que Dios no provoca a nadie a hacer lo malo. Dios no puede poner a nadie en tentación para hacer lo malo, pero a Oseas le pidió que se casara con una prostituta. Y entonces pues Oseas dijo: pues bueno, ni modo, yo me preparé, pero está bien. Y se casa con esta mujer, y el Señor le dice claramente: esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Esa fue toda la explicación que le dio. Debo aclarar una cosa aquí, y es: no vaya nadie por ahí a estar agarrando la onda de decir: ay, el pastor Danilo dijo pues que pues a veces pues Dios tiene sus caminos misteriosos. No sea sinvergüenza. Uno no necesita probar el pecado para luego venir a hablar de él. Ese es el cuento de algunas personas. No, en el caso de Oseas es particular, porque usted y yo tenemos que entender que Dios usa instrumentos en la Biblia, personas que vivieron situaciones extremas para ilustrarnos a nosotros principios. Voy al siguiente punto por ahí entonces, y le tengo que decir una cosa, básicamente. No estamos preparados para dar un mensaje a menos que nosotros abracemos el dolor de los seres humanos, a menos que nosotros sí probemos y aceptemos que dentro de la humanidad hay inconsistencias, hay luchas, hay hierros, hay luchas, y todos nosotros hemos probado ese lado. Lo que pasa es que dentro del cristianismo hay una tendencia, o dentro de las personas que profesan seguir a Cristo, hay una tendencia, una vez que se llega a Cristo, a negar cualquier ligamen con ese pasado. Vemos nuestro pasado como un estorbo para ser eficientes o ser útiles en las manos de Dios. Y lo que yo estoy viendo en Oseas es que Oseas está siendo conducido por Dios a abrazar el dolor de los seres humanos para poder ser convertido en un mensaje para esos seres humanos. Y en ese sentido, Dios no nos llama a nosotros a negar
de dónde venimos, nos llama a nosotros a entender que en el plan de Dios nos permitió pasar por cosas que son muy duras, no necesariamente son su plan perfecto, pero al venir de ese Egipto de esclavitud, Dios quiere mostrar su gloria en nosotros para convertirnos a nosotros en un mensaje de esperanza para los demás. Pero en nuestro pasado no es un pasado que tengamos necesariamente que ocultar. Cuando lo traemos a Dios, lo exponemos delante de Él, es para que el Señor lo redima y de alguna manera entender que en nuestro pasado Dios forjó herramientas para que nosotros seamos instrumentos en el futuro. A mí me llama muchísimo la atención pensar que cuando David huyó de Saúl, su suegro, que quiso matarlo varias veces, en esa noche terrible en que huye a la casa de los sacerdotes, lo primero que dice es: vengo en carrera en una misión especial. No habló mal de su suegro, es un tipo súper leal. Vengo en una misión especial y tuve que salir en carrera y no tuve tiempo ni siquiera para traer mis armas. ¿Será que ustedes tienen alguna por acá? Y el sacerdote le dice curiosamente: somos sacerdotes, aquí no hay armas excepto la espada de Goliat. Y le dijo: dámela, porque no hay otra espada mejor que esa. Y la espada que en el pasado quiso matarlo se convierte en el tiempo de Dios en la espada para defenderse y avanzar en el propósito de Dios. No sé si alguien me está escuchando aquí. Pero en tu pasado hubo planes y estrategias del enemigo para matarte, pero en el poder de Dios lo que vino para matarte se convierte en un testimonio para sanar a otras personas. Lo que vino a matarte se convierte en una historia que da vida a otras personas. Lo que vino a amarrarte se convierte en una canción que libera a otras personas. Lo que vino a destruirte te convierte en un mensajero de nueva vida y esperanza para otros. Podríamos decir lo mismo de aquella mujer de mala vida y de mala fama que pasó de hombre en hombre hasta que se encontró con este desconocido judío en el pozo de Jacob, que le habla al corazón y le dice: si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías y él te daría agua viva y no tendrías necesidad más de venir acá. Y ella le contesta: ay Señor, pues y tú no tienes ni cómo sacar la bendita agua esa, pero wow, si tú me dieras el secreto, pues yo te aseguro que no volvería aquí ni en pintura. Ve y trae a tu marido. Ay, no tengo marido. Bien has dicho, sinvergüenza, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. En esto es lo primerito que dices, completamente honesto. Me parece que eres profeta. Por supuesto. Y entran en el punto más profundo de la conversación. La mujer se da cuenta quién está enfrente de ella. Cuando Jesús le dice: viene la hora, y la hora es ya en que los verdaderos adoradores no tienen que adorar ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en el pozo de Jacob, ni en ninguna otra parte, porque los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y esta es la hora en que esos adoradores pueden adorar a Dios. Y ella le dice: Señor, es la hora. Qué bueno, yo sé. Ella le dice: yo no entiendo muchas cosas, pero yo sé que cuando venga el Mesías, Él nos va a aclarar todos estos rollos. Y entonces Jesús le dice: el que habla contigo, ese es. Y esa mujer corre a la aldea, y la mujer que no sabía relacionarse con los hombres se convierte en la primera evangelista de esa aldea, y no solamente de esa aldea, una de las primeras evangelistas del Nuevo Testamento. La que no sabía relacionarse con los hombres, la que estaba siendo vejada, destruida, utilizada como un objeto, se convierte en el instrumento de Dios para sanar a esos hombres y traerlos a la luz de Dios y al evangelio. En tu pasado hay herramientas para tu destino y tu futuro. Por el poder de Dios, lo que una vez fue usado para destruirte, Dios lo redime para hacerte un testimonio y una canción de liberación hacia los demás. Y entonces la historia no se queda allí, y este viene a ser el punto neurálgico de la historia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que comenzaron a tener hijos, y cuando ellos tuvieron hijos, los hijos
fueron el llamado más alto y más duro para Oseas a abrazar el mensaje que alguna vez él daría. Esto es, léalo conmigo. Los hijos de Oseas fueron marcados por Dios, marcados con nombre de juicio, de repudio y de redención. Dice el verso 3, Oseas se casó con Gomer, hija de Dublaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Y el Señor le dijo, ponle atención, ponle al niño por nombre Jezreel. En la mente de cualquier persona de ese momento, Jezreel es uno de los nombres más difíciles de digerir porque contiene connotaciones sangrientas, connotaciones de injusticia. Los estudiosos de la Biblia te podrían mencionar por lo menos dos historias relacionadas con Jezreel que tienen que ver con sangre, con matar a un inocente, con cosas que hicieron los israelitas que ofendieron a Dios. Y el primer hijo, ese que te roba toda la ilusión cuando te has casado y anhelas tener un hijo, el primero que se roba el mejor nombre, el tuyo o el de tu abuelo, o un nombre que significa mucho para ti, a ese le pones Jezreel. O sea, eso está gruesísimo. Ahora, si nos quedáramos allí, pero la historia continúa y entonces se nos dice, al poco tiempo, en el verso 6, quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Bueno, yo no tengo un hijo, un varón todavía, pero yo tengo una niña como hija. Estaba viendo en el avión para acá las fotografías. Usted sabe que la vida entera de uno está en un teléfono el día de hoy, toda la vida. Y entonces miré los meses anteriores a que mi hija naciera y encontré la fotografía de mi esposa y yo, que fuimos a una tienda que tiene la ropa más espectacular de niña, precisamente después de que nos dijeron que lo que venía era una niña. Esto hizo la noticia súper especial. Primero porque habíamos perdido un bebé unos años antes, y segundo porque por alguna razón, yo no sé, yo esperaba un niño. O sea, yo cuando me dijeron Gloriana está embarazada, o ella me dijo, claro, yo por default, dirían en buen español, yo dije, ay, voy a tener un niño. Cuando meses después le hacen el ultrasonido y nos enseñan que es una niña, lo llevaron por allá, a las nubes. Yo dije, qué cosa más increíble. Yo voy a tener una niña. Y nos fuimos a una tienda de ropa espectacular. Mi esposa y yo sacamos la tarjeta y la pasamos. En el momento en que la pasamos por la máquina, nos tomamos la foto para mostrarse la victoria, decirle, mira, mija, así celebramos tu venida. ¿Ok? Es una especie de profecía también acerca de lo que será nuestra vida, especialmente cuando crezca. Zapatos interminables, carteras interminables, moños interminables, etcétera. Ustedes saben, ¿no? Me llevaron la experiencia hasta allá. Entonces, si Oseas no tuvo la bendición de disfrutar a su primer hijo porque, bueno, le pusieron un nombre medio extraño, ahora viene una niña. ¿Y qué creen que pasa? Que el Señor le dice, ponle por nombre Lo-Ruhama, o Lo-Ruhama, perdón. ¿Qué quiere decir? No amada. ¿Cómo le queda el ojo a usted después de esto? ¿Qué? ¿Usted se imagina los problemas de autoestima con los que usted va a tener que lidiar, además de otras cosas, con una hija a la que usted ha llamado todos los días, no amada, venga a jugar con su papá, no amada, vamos a la escuela, no amada, venga para acá, no amada, ¿qué está haciendo? Usted está marcando la vida de su hija con un nombre así, cuando todos los padres que tenemos un poquito de sentido común queremos marcar a nuestros hijos con afirmaciones. Yo no entiendo ni quiero
siquiera acercarme a entender lo que está pasando en el corazón de este hombre cuando él dice, es Dios el que me llama a hacer esto, y cómo Dios puede permitirme pasar por el dolor de marcar a mi hija así. Y terminando en el verso 8 se nos dice que su esposa queda embarazada y da a luz un hijo más. Ponle por nombre Lo-ammi, que quiere decir no es mi pueblo más. Y en 3 hijos, toda su familia está describiendo los tratos de Dios con los hombres, los tratos de Dios con su pueblo, la historia de la salvación descrita en toda la Biblia. Ustedes se alejaron de Dios y su rebelión es la más sangrienta que pudo haberse experimentado en el cosmos. Ustedes dejaron de ser amados, pero yo tengo la capacidad de redimirlos a ustedes, y aunque no sean mi pueblo más, los voy a hacer mi pueblo. Así termina el verso 10. No termina en una nota negativa, sino que quiero ir a ese mensaje completo cuando él le dice, vendrá el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una cosa sencilla. Oseas tuvo que probar el dolor del rechazo de Dios hacia la rebelión del hombre, del dolor de Dios al ver a su pueblo separarse, del dolor de Dios para ver que aquel pueblo que se llamaba su pueblo no lo es más, pero la voz de esperanza de Dios que dice, tengo un plan que va a provocar que ustedes se vuelvan a mí, y en cada lugar donde fueron marcados por la maldición, yo los voy a marcar con esperanza, y yo voy a hacer de ustedes un pueblo que nadie podrá contar, y serán llamados pueblo del Dios viviente. Y lo que Dios nos está tratando de decir a nosotros, a mí, creo yo, y le comparto a usted, es: tu familia es el crisol donde Dios está forjando no mensajes para bendecir a los demás, sino un mensaje que tú tienes que encarnar. Porque a menos que usted y yo estemos dispuestos a vivir la realidad del evangelio en casa, no tendremos mucho que decir afuera. Lo que estoy tratando de decir es, Dios está levantando y preparando a hombres y mujeres, jóvenes y adultos en esta generación en Paraguay, no para darles mensajes bonitos. Dios está haciéndolos participar del dolor, sí, los ha hecho participar de preguntas, los ha pasado por valles difíciles, los ha pasado por momentos de crisis en familia, los ha pasado por heridas, pero los ha sanado también para que usted practique el poder del evangelio primero en casa. No es a expensas de la familia, sino es en la familia en donde Dios quiere hacer un mensaje para esta sociedad. Dios nos está llamando a abrazar el primer ministerio de todos nosotros. No es la iglesia el primer ministerio, es tu familia el primer ministerio. No es la iglesia en donde tienes que ir a practicar lo que es vivir el evangelio, es primero en tu casa. Te quedaron muy callados, pero está bien. Es en tu casa, es en la manera en que trabajas los rollos de la vida con tu esposa, con tus hijos. Es allí en el lugar donde la gente te conoce como realmente eres. Es allí en donde puedes vivir la fe de manera palpable, real, auténtica, honesta, y eso te hace a ti y a tu familia el mensaje. Sí, yo sé. Le estoy hablando a familias de cristianos y de personas que han sido llamadas por Dios, y esas familias quizás no están completas. Sí. No son perfectas tampoco. Hay heridas que todavía están siendo procesadas. Hay hermanos que no se hablan. Hay matrimonios que están
luchando todos los días. Hay hijos rebeldes en la casa. Sí, todo eso está pasando. Pero yo te quiero decir, de parte de Dios, abraza ese proceso, abrazando el Evangelio y poniendo en práctica lo que el Espíritu Santo te va a enseñar del Evangelio en tu casa, porque Dios va a hacer de tu casa ese mensaje de esperanza para Paraguay y para las naciones. No tenemos que pretender que todo es perfecto, pero tenemos que agarrarnos de aquel que es perfecto y que puede sanar lo que está quebrantado, que puede terminar la obra que Él comenzó un día, que puede enseñarnos a comunicarnos de otra manera, que puede romper maldiciones de divorcio y de abuso en nuestras casas y en nuestras familias, para hacer de nuestras vidas testimonio verdadero. Y por eso el Señor le dice a Oseas: voy a hacer con este pueblo algo maravilloso. En el verso 10, como se lo he leído, ustedes no eran mi pueblo, pero serán llamados hijos de Dios. ¿Y qué es lo que Dios está tratando de decirle a Oseas? No hay mensajero que sea útil para Dios a menos que sea capaz de abrazar un corazón de compasión y de empatía hacia un mundo que está tan quebrado como estabas tú. Si nosotros no logramos vivir como familia, perdonarnos como hermanos, servirnos los unos a los otros en el núcleo de nuestra familia, ¿cómo podremos servir a un mundo al que Dios nos pide que le tengamos compasión? Estoy tratando de decir algo, a ver si lo puedo poner en orden ahorita que quiero terminar, y es lo siguiente: ¿cuántos de nosotros hemos estado en un momento en la vida preparándonos para servir a Dios, viniendo a una reunión en donde somos llenos de Dios y de esperanza, solo para ir a la casa y aún de camino estar pensando, ¿cómo le voy a hacer yo en mi casa? Es que yo podría ser mejor cristiano solo si no tuviera la familia que tengo. Ay, yo le podría servir a Dios con tanta libertad si no me hubiera casado con esta vieja. Y la esposa está diciendo lo mismo. Ay, Señor, nosotros queremos participar de tu gloria, Señor. Pues la verdad que, Señor, si me quieres usar a mí para que ese viejo vea tu gloria más pronto. Muchos de nosotros estamos sufriendo esa complejidad del drama de los seres humanos, pensando que nuestra familia, que no es perfecta, no debería estar allí, porque el día de hoy es un obstáculo para que yo cumpla los sueños de Dios, sin entender que es tu familia precisamente el lugar en donde se concretan esos propósitos de Dios. ¿Sería más fácil huir? ¿Sería más fácil hundirse en la iglesia porque ahí olvidamos todo lo que pasa en casa? Pero el propósito de Dios es que antes de mirar al mundo, mires hacia tu casa. Al mismo tiempo que sirves a tu iglesia, sirvas a los de tu casa, porque tu casa es tu mensaje. Yo me acuerdo de un amigo mío hace muchos años en Costa Rica, un compositor increíble, buen cantante, por cierto, excelente líder. Yo dirigía congresos de adoración cada año y claro, los músicos en mi país me comienzan a conocer por esos congresos y de alguna manera me toman como un referente. Y él me pide un momento de consejería y se acerca a mi oficina y me siento con él y lo veo llorar enfrente mío porque está lleno de luchas en su mente. Él dice: Danilo, yo veo todo lo que Dios está haciendo, cómo Dios está moviéndose en la alabanza en el mundo, en Latinoamérica, y tú no sabes lo que se siente tener tanto talento, tantos llamados, tantas canciones y verlas quedarse en un libro, porque yo tengo 5 hijos que atender. Yo no tengo tiempo a veces para otras cosas.
Tengo toda la gama de escenarios posibles en la crianza, desde cambiar pañales hasta una adolescente con la que estoy batallando. Y en medio de todo eso está mi sueño, el don que Dios me dio. Y llorando me decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago? Porque siento que le estoy fallando a Dios. Yo no sé por qué a mí me ha tocado algunas veces aconsejar a personas que van más adelante en la vida que yo. Pues eso estoy pensando yo ni estoy casado, yo ni siquiera tengo hijos, y aquí tengo a un señor muy adelante mío que me dice, ¿qué hago? Me acordé de aquellos años, a los 19, 20 años, dirigiendo un centro de consejería bíblico. Yo había sido entrenado, claro, pero lo que voy es, tengo en el teléfono a 2 personas que durante 6 meses me están llamando porque tienen problemas matrimoniales. La primera vez que me los pasaron, yo no me atreví no tenía a nadie más, a un señor casado a quien referirlos, y entonces yo los atendí. Y yo lo que hice por 6 meses fue darles la palabra de Dios. ¿Y qué creen? Que estaban felices. Al cabo de 6 meses me dijeron, don Danilo, queremos ir a dejarle un regalo a usted. Y yo, ¿por qué? Bueno, porque nuestro matrimonio se ha recuperado. Y yo, gloria a Dios, nada más denle gracias a Dios y tranquilo. No, es que queremos ir a darle gracias en persona. Yo tuve la tentación de darles una dirección equivocada, o sea, otra dirección. Porque yo a los 19 años tenía cara como si de 10. Es la verdad. O sea, la gente que conoce mi edad, a mí me encanta porque a veces la gente me saluda y me dice, ay hermano, usted, y me tiran. Yo sé que una persona de su edad y dicen tal, y yo les digo, Así es que tengo como 10 años por lo menos, parezco, y entonces se aparecen los dos en la puerta de esa oficina y preguntan por don Danilo Montero. Yo estoy en mi máquina de escribir y yo me quedo escribiendo, y entonces miro a mi compañero, que es un señor más grande, y entonces espero que él atienda a estas personas, pero no, les hace señas de que soy yo, y se vienen los dos así con la boca abierta, y me dice él, ¿usted es el que nos ha aconsejado por 6 meses? Y le hago yo, y antes de que dijera nada le digo, pero funcionó, ¿verdad? Y yo dije, bueno, yo simplemente le estoy dando la palabra de Dios, y la palabra de Dios es poderosa. ¿Y cómo yo llegué a este cuento de por qué era tan joven y estaba aconsejando? Ay, Dios mío, por mi amigo. Me le quedé mirando porque se me quebró el corazón y le dije, ¿tú no te estás dando cuenta de lo que Dios está haciendo? Ese es tu ministerio, de lo que vives tú y tu esposa. Hay un río que va a dar aguas a otras personas. De lo que vives tú y aprendes con tus hijos, y lo que ellos te enseñan, tú le vas a enseñar a otras personas. Tú no te estás quedando atrás en el ministerio, tú estás haciendo de tu casa el ministerio. Jesús dijo, la gente le preguntó a Jesús, danos la clave de los milagros y las palabras, danos la clave de tu ministerio. Y Jesús dijo, no hay clave. Lo que yo veo a mi Padre hacer es lo que yo hago, y lo que yo lo oigo decir es lo que yo digo. En otras palabras, mi amistad con Dios es mi ministerio, y lo que sale de allí es de lo que comen ustedes. Que Dios nos dé la gracia de vivir eso. ¿Está alguien aquí conmigo? Termino acá. Oseas resume en el capítulo 11 el mensaje del Señor a través de su familia, en una tónica de esperanza, en donde Dios dice, el amor del Señor por Israel. Cuando Israel era niño, yo lo amé
y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal, quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con cuerdas de ternura y de amor, quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné a alimentarlo. No hay una descripción, me atrevo a decir casi en toda la Biblia, que contenga una carga mayor de ternura paterna que esa. Y yo nunca entendí lo que eso quería decir hasta que tuve a mi niña queriendo caminar. Y entonces unos amigos nos dijeron: va a caminar muy rápido, pero ayúdenle. Tomen una toalla, denle vuelta, pónganla debajo de sus axilas, levántenla y condúzcanla hacia ustedes. Y enséñenle a caminar ustedes. Cuando ella los vea a ustedes y siente el soporte de ustedes, va a tener la confianza para caminar. Y es exactamente lo que Oseas tuvo que decirle a Israel. Han sido tercos, han sido duros, pero ustedes son mis hijos. Y con cuerdas de amor los he atraído hacia mí y me he inclinado para darles de comer. No hay mensaje más poderoso para esta sociedad que aquel que ha sido herido, pero ha sido sanado por el poder de Dios, y entonces sabe lo que es tener compasión con la persona que no tiene un matrimonio perfecto, una familia perfecta, pero a quien Dios dice: en cada lugar donde te dijeron no eres mi pueblo, yo te voy a decir: eres mío, eres mía. Hoy en día que pastoreo una iglesia, tengo la responsabilidad todas las semanas de preparar, de traer la palabra de Dios, de cubrir tópicos distintos para muchas necesidades. Pero me doy cuenta de una cosa: en realidad Dios no me está llamando, nunca me ha llamado a preparar mensajes. Dios me preparó como un mensaje. Yo hubiese preferido no ser ese chico que experimentó el rechazo de su padre. Yo hubiese preferido no estar ahí esa mañana en que papá golpeaba a mamá y le rompía la nariz a los 7, 8 años. Yo hubiese preferido no estar enfrente a él cuando borracho quería hacer cosas, dañar, y temblando tener que decirle: detente, no le hagas daño a mi mamá. Yo hubiese preferido no pasar por ahí, pero pasé por ahí. Yo hubiese preferido tener un papá que fuera mi amigo y mi consejero, mi viejo, en mis años de adolescente. El amigo que me enseñara a entender el mundo, las luchas de mi corazón, pero no lo tuve. Yo hubiese preferido no tener que pagar las cuentas de mi casa a los 20 años mientras estaba yendo al seminario bíblico. Yo hubiese preferido muchas cosas, pero mi vida no fue así. Y me llené de odio, de resentimientos, de una gran independencia, de una corrupción tremenda en mi corazón, a raíz de todo esto que viví. Y alguna vez a los 20 años, peleando con Dios, le dije: ¿dónde estás tú cuando estas cosas pasan? ¿Por qué tú permites estas cosas? ¿Cómo se pretende que yo pueda seguir en la vida si los padres están supuestos a impulsarte hacia adelante y yo más bien tengo alguien que me echa para atrás, según yo? Y en esa tarde de adoración me vi a los 7 años llorando
Y en aquella visión, mientras yo preguntaba, ¿dónde estás, Jesús?, me decía, mira a tu derecha. Y Jesús, encuentro a Jesús en esa visión llorando conmigo a los 7 años. Y entendí, cuando vi la cruz y escuché la voz de Dios que me decía, tú preguntas dónde yo estoy, no escuchas al Hijo de Dios gritar, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo pasé por ahí, yo lloré con todos ustedes y mi corazón no está lleno de odio. Mi corazón perdonó como yo te llamo a perdonar a ti también. Y ese punto de inflexión y de cambio me lleva a una vida distinta. Yo hubiese querido no pasar por allí, pero entiendo el Evangelio a raíz de lo que viví de una manera muy particular. Y hoy en día, cuando voy a muchos lugares, me doy cuenta que lo que fue una gran herida, hoy es un canto de esperanza para corazones huérfanos que necesitan volver al abrazo de Dios. Y yo creo que Dios quiere hacer lo mismo contigo. Yo te quiero invitar a que inclines tu rostro y cierres tus ojos y me acompañes en un momento de entrega, de confianza. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero sé que Dios va a hacer algo. Yo no sé cómo Dios va a convertir maldición en bendición, pero eso es lo que a Él le gusta hacer. Yo no sé cómo las lágrimas se van a convertir en cantos, pero Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo los enredos de tu vida se van a convertir en alabanzas a Dios, pero yo sé que Dios lo va a hacer, porque estoy aquí para decirte eso de parte de Dios. Dios es poderoso. Dios es poderoso para volcar maldición en gracia y bendición. Dios es poderoso para tomarte de las manos, aunque no sepas cómo llegar ahí, y enseñarte paso a paso cómo llegar ahí. Dios te va a enseñar cómo sanar tu matrimonio. Dios va a enseñarte cómo perdonar a los tuyos. Dios va a enseñarte cómo dejar esos años atrás de vergüenza, de temor. Dios te toma de la mano para enseñarte. Dios te quiere hacer un vaso de compasión para muchos otros. Señor, yo te invito en esta tarde, Señor, a que nos traigas a un lugar de esperanza a los que estamos luchando. Aquellos, Señor, que están desesperanzados, aquellos que no entienden el proceso en el que estuvieron o están, aquellos que están diciendo, ¿podría Dios usar a alguien como yo que vengo del peor trasfondo? Y que hoy haya, Señor, una operación de tu Espíritu Santo para decirnos a cada uno, vas a ir hacia adelante. Lo que Dios comenzó, lo va a terminar. Dios te trae a un lugar de sanidad y de libertad. En el nombre de Jesús. Señor, bendigo a cada uno que está aquí. Y aquellos de ustedes que quieran decirle a Dios, aquí estoy para que me hagas ese mensaje. Levanten las manos donde ustedes estén. Líbranos de cometer el error, Señor, de perseguir sueños ministeriales a expensas de nuestra familia. Líbranos de seguir esa escuela de ministerio en donde el ministerio era más importante que nuestra casa. Y hoy te decimos, Señor, aceptamos ese llamado.
moldéanos, transfórmanos. Queremos ser vasos de compasión. Llénanos, sananos. Tenemos fe en ti, Señor, que lo que comenzaste en nosotros lo terminarás, oh, lo terminarás. Oh, Espíritu de Dios, levántanos, oh Espíritu de Dios, acércanos al Padre. Yo sé que en mi Padre hay sanidad, hay libertad, restauración. Mi Padre, mi Dios, mi vida, mi canto, mi esperanza eres tú. Te entrego las heridas de mi alma y recibo hoy tu perdón, tu amor, Señor, recibo esa esperanza que me da tu evangelio. Hay uno que sufrió por mí, uno que llevó las heridas y no tengo que estar más aquí. Me levanto, te tomo las manos y te digo, voy adelante. El pasado no tiene más poder que lo que tú has hablado. Mi pasado no es el gobierno sobre mi vida es tu palabra, esa cruz en donde fui liberado, esa resurrección en donde nací de nuevo, en donde alguien me dijo, eres hombre nuevo. Yo tomo ese lugar esta noche, Señor, y te doy gracias. Y puedo decir con fe, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, los míos, serviremos al Señor. ¿Quién dice amén a eso en esta noche? En el nombre de Jesús.